Una camarera negra le lleva las sobras a un hombre sin hogar. Al día siguiente, un Rolls Royce aparca afuera para ella. ¿Qué pasaría si una madre soltera que trabaja en el turno de noche le regalara comida a un hombre al que nadie más miraba? ¿Y si lo siguiera haciendo noche tras noche, incluso cuando le advirtieron que parara? ¿Y si un silencioso acto de bondad en la oscuridad desencadenara algo que nadie podría haber imaginado? Janelle Harris tenía 34 años, pero las arrugas de su rostro contaban una historia más antigua que su edad. Sus manos, callosas por años de balancear bandejas y fregar mostradores, se movían con una precisión silenciosa mientras barría el suelo del Starlight Diner. El lugar era una reliquia, un bar de mala muerte abierto las 24 horas en el límite del West End de Atlanta, donde el café era amargo. La rocola reproducía Otis Redding una y otra vez, y los clientes eran una mezcla de camioneros, noctámbulos y almas perdidas. A Janelle no le importaba el trabajo. Pagaba las cuentas, mantenía a su hijo Devon con la ropa escolar y le daba justo lo suficiente para enviarle $50 al mes a su madre, que luchaba contra la diabetes en Mon. Su turno empezaba a las 7 de la tarde y terminaba a las 3 de la mañana, a veces más tarde si las tareas de cierre se alargaban. Esta noche era una de esas noches. El último cliente, un camionero de larga distancia con una gorra manchada de los Braves, se había ido hacía una hora, murmurando sobre la lluvia. El gerente de Janelle, Carl, un hombre enjuto y con el ceño fruncido, le había gritado que se diera prisa y cerrara el local antes de salir a toda velocidad en su camioneta oxidada. Ahora solo estaban ella, el zumbido del refrigerador y el leve repiqueteo de la lluvia contra las ventanas del restaurante. Miró el reloj, las 2:45 de la mañana. Le dolían los pies en sus gastadas zapatillas y la espalda le gritaba por las horas que llevaba de pie. Devon, su hijo de 12 años, estaba en casa con su vecina, la señora Gloria, probablemente dormido en el sofá con sus deberes de matemáticas desparramados a su alrededor. Janelle sonrió al pensarlo, pero se desvaneció rápidamente. No había comido desde el mediodía, y su estómago rugió mientras guardaba los restos de pastel de carne y puré de papas en una bolsa de papel. Pero no era para ella. Era para él, el anciano del callejón. No sabía su nombre, no conocía su historia. Él simplemente estaba allí todas las noches, sentado en una caja cerca del contenedor, con la barba gris enmarañada y el abrigo raído. Nunca hablaba, nunca suplicaba, solo esperaba. Janelle había empezado a llevarle comida hacía 6 meses, después de que lo sorprendiera rebuscando en la basura una noche. Ya había visto hambre en su propia infancia, en los años de escasez tras la partida de su padre. En los meses posteriores a la marcha del padre de Devon, no podía permitir que eso sucediera bajo su cuidado. Janelle, nos vas a meter en problemas, le había espetado Carl cuando la sorprendió sacando comida por la puerta trasera una noche. No somos una organización benéfica. Si sigues alimentando a los perros callejeros, volverán. Ella asintió, prometió parar, pero no lo hizo. No podía. No se trataba de compasión. Se trataba de hacer lo correcto, incluso si nadie la veía. Esa noche, empacó la bolsa con sumo cuidado. Pastel de carne, una bola de berza, una rebanada de pan de maíz y un vaso de plástico con té dulce. Se puso la chaqueta, cerró la puerta principal con llave y se dirigió al callejón trasero. La lluvia había amainado hasta convertirse en llovizna y el aire olía a asfalto mojado y grasa. Lo vio de inmediato, encorvado sobre su caja, con los ojos iluminados por la tenue luz de la puerta trasera del restaurante. Aquí tienes, dijo en voz baja, dejando la bolsa a su lado. Él asintió solo una vez, con las manos temblorosas al alcanzarla. Sin palabras, como siempre. Janelle no se demoró. Nunca lo hacía. Se giró hacia el restaurante, con las zapatillas chapoteando en un charco, y fue entonces cuando lo oyó, el rugido sordo de un motor. Se quedó paralizada. Un coche estaba parado al ralentí en la entrada del callejón, con los faros atravesando la niebla.
No era un sedán destartalado ni una furgoneta de reparto, sino algo elegante, caro, fuera de lugar. Un Rolls Royce. Su corazón dio un vuelco. Nadie en esta parte de la ciudad conducía un coche así. Volvió a mirar al anciano, pero ya se había ido. Llevaba la bolsa de comida bajo el brazo mientras se escabullía entre las sombras. La puerta del coche se abrió y salió un hombre alto, elegantemente vestido con un traje a medida, con el rostro medio oculto por el ala de un sombrero fedora. Sostenía un sobre en la mano enguantada. A Yanelle se le secó la boca. Dio un paso atrás, buscando instintivamente el gas pimienta del bolsillo. Yanelle Harris, dijo el hombre con voz suave pero firme. ¿Quién pregunta? Respondió ella con un tono brusco a pesar del temblor en sus manos. Él no respondió. En cambio, le tendió el sobre. Esto es para ti. Yanelle no durmió esa noche. Después de que el hombre del traje se marchara, ella se quedó parada en el callejón durante 10 minutos, con el sobre apretado en las manos y la mente acelerada. Lo abrió bajo la luz parpadeante de la puerta trasera del restaurante, casi esperando una broma o una amenaza. En cambio, encontró una carta, un cheque por $250,000 y un documento que la dejó sin aliento. Una licencia de food truck completamente pagada, registrada a su nombre. La carta estaba escrita a mano, con una letra elegante pero temblorosa, como si la mano del escritor temblara de emoción. Me alimentaste cuando nadie más me vio. Tu comida sanó mi cuerpo, pero tu bondad sanó mi corazón. Ahora te toca a ti. Lionel Graves. Lionel Graves. El nombre no le decía nada. Se había sentado en el borde de su cama a las 4 de la mañana, con el contenido del sobre esparcido sobre su edredón de segunda mano, intentando comprenderlo. ¿Era una estafa? ¿Un error? Había oído historias de estafadores que se dirigían a personas desesperadas, pero ella no estaba desesperada. ¿Cansada? Sí. ¿Luchando? Claro. Pero había construido una vida para ella y Devon. Ladrillo a ladrillo, turno a turno. No necesitaba limosnas. O eso se decía a sí misma. A las 6 de la mañana, paseaba por su pequeño apartamento, con el sobre aún en la mano. Devon se removió en el sofá, frotándose los ojos. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó él, con la voz ronca por el sueño. «Estoy bien, cariño», mintió ella, forzando una sonrisa. «Ve a prepararte para la escuela». No le contó lo del sobre. No se lo contó a la señora Gloria cuando dejó a Devon. No se lo contó a nadie. En cambio, pasó el día libre haciendo lo que siempre hacía cuando no podía pensar. Cocinaba. En su pequeña cocina, picaba cebolla, hervía berza a fuego lento y horneaba pan de maíz. Los olores llenaban el apartamento de calidez. Cocinar era su ancla, su forma de poner orden en el caos. Su mamá le había enseñado eso cuando un solo pollo alcanzaba para alimentar a 5 durante una semana. Pero el sobre seguía intacto en la encimera como una bomba a punto de explotar. Buscó en Google a Lionel Graves en su teléfono roto, sin esperar nada. En cambio, encontró artículos de años atrás. El crítico gastronómico de renombre mundial Lionel Graves desaparece tras la muerte de su esposa. El millonario escritor gastronómico desaparece del mapa. Las fotos mostraban a un hombre más joven, bien afeitado y con traje a medida, sonriendo en restaurantes con estrellas Michelin. Nada que ver con la figura canosa del callejón. Sintió un nudo en el estómago. El anciano al que había estado alimentando. ¿Era Lionel Graves? La idea parecía imposible, pero las palabras de la carta le ardían en la mente. Me alimentaste cuando nadie más me veía. Pensó en su silencio, sus manos temblorosas, como se desvanecería en la noche. ¿Había estado alimentando a un millonario todo este tiempo? Y, de ser así, ¿por qué vivía así? Esa noche, regresó al restaurante con el sobre en el bolso. Carl estaba de peor humor que de costumbre, gritándole por llegar 2 minutos tarde. ¿Quieres conservar este trabajo? Será mejor que dejes de soñar despierta,
gruñó, lanzándole un delantal. Ella se mordió la lengua como siempre. Carl no sabía nada del sobre y ella no iba a decírselo. La noche se hacía interminable. Cada tintineo de un plato, cada grito de la cocina se sentía amplificado. No dejaba de mirar por la ventana, casi esperando que el Rolls Royce reapareciera. No apareció. Pero cuando entró en el callejón a las 3 de la mañana con su bolsa de papel de sobras, el anciano no estaba allí. Por primera vez en 6 meses, la caja estaba vacía. Los siguientes días fueron un borrón. Janelle trabajaba sus turnos, cuidaba a Devon e intentaba ignorar el sobre que la estaba quemando. No había cobrado el cheque, no había llamado al número de la licencia del camión de comida. El miedo la paralizaba, no solo del dinero, sino de lo que significaba. ¿Qué quería este Lionel Graves de ella? Nadie regaló $250,000 por unos platos de pastel de carne. Nadie. Al cuarto día, un cliente dejó un periódico en el mostrador. Janelle estaba limpiando las mesas cuando vio el titular. Misterioso millonario visto en un callejón de Atlanta. Se le paró el corazón. El artículo era vago, especulativo, pero mencionaba un restaurante local y a una camarera bondadosa que alimentó a un indigente. No mencionaba nombres, pero los detalles le resultaban demasiado familiares. Lo leyó 2 veces con las manos temblorosas. El artículo insinuaba a un crítico gastronómico caído en desgracia que había estado viviendo de incógnito, poniendo a prueba la humanidad de la ciudad. Esa noche, no pudo dormir. Se sentó a la mesa de la cocina, con el sobre delante, y finalmente tomó una decisión. Llamó al número que aparecía en la licencia. Respondió un hombre, su voz el mismo tono suave que el del callejón. M. Harris, dijo, no es una pregunta. Esperaba que llamarás. Se llamaba, efectivamente, Lionel Graves. Pidió reunirse con ella a la mañana siguiente en una cafetería del centro. En contra de su buen juicio, aceptó. La cafetería era de lujo, toda de cristal y cromo, un mundo aparte del Starlight Diner. Lionel ya estaba allí, vestido con un sencillo suéter y pantalones, sin barba, con el pelo perfectamente recortado. Ahora se parecía a las fotos de los artículos, pero sus ojos eran los mismos. Atormentados, buscando. Te debo una explicación, dijo él mientras ella se sentaba, con las manos entrelazadas en el regazo. Le contó su historia, un crítico célebre, una vida de lujo, una historia de amor truncada por el cáncer. Tras la muerte de su esposa, se desmoronó, abandonando su fortuna, su carrera, su vida. Quería ver cómo era el mundo sin ella, dijo. Elegí la calle. Elegí ser invisible. Janelle escuchó con un nudo en la garganta. Quería enfadarse, exigirle que le explicara por qué había mentido. Pero su dolor era real, crudo, innegable. Me viste, dijo. Continuó. Cada noche me veías. No tenías por qué hacerlo. No tenías nada que ganar. Pero lo hiciste de todos modos. Ella negó con la cabeza. No se trataba de ti. Se trataba de hacer lo correcto. Él sonrió. Una cosa triste y rota. Por eso importaba. Le explicó el sobre. El dinero era suyo, la licencia, su regalo. La había estado observando, no solo en el callejón, sino en el restaurante, viendo su amabilidad con los clientes, su silenciosa fortaleza. Estás destinada a algo más que ese lugar, dijo. Estás destinada a brillar. Los ojos de Janelle ardían. Quería creerle, pero confiar era difícil. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Nada, respondió él. Esto no es una deuda. Es un comienzo. Janelle cobró el cheque. Se sintió como saltar de un precipicio, pero lo hizo. Dejó el restaurante al día siguiente, ignorando las protestas de Carl. Con el dinero, compró un food truck, lo pintó de rojo brillante y lo llamó Mama Hayes Soul Bowl. Pasó semanas perfeccionando su menú. Clásicos de la comida soul con su toque personal. Pollo ahogado,
costillas glaseadas con melocotón, waffles de pan de maíz con mantequilla de miel. Devon la ayudó a diseñar el logotipo, un tazón sonriente con un corazón en el vapor. La gran inauguración del food truck fue un sábado soleado en Piedmont Park. La fila daba la vuelta a la manzana, atraída por una publicación viral sobre la misteriosa camarera de Atlanta convertida en la reina de los food trucks. Janelle no sabía quién la publicó. Lionel sospechaba, pero no le importaba. Estaba demasiado ocupada sirviendo, sonriendo, con el delantal manchado de harina, el corazón rebosante. La multitud era diversa. Familias, estudiantes, ancianos, incluso algunos de sus antiguos clientes habituales del restaurante. Devon trabajaba en la caja registradora, sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. La señora Gloria pasó por allí con lágrimas en los ojos. «Tu mamá estaría tan orgullosa», dijo. Al final del día, se habían agotado. Janelle se sentó en el borde de la camioneta, agotada, pero llena de vida como no la había sentido en años. Apareció Lionel. Esta vez no llevaba sombrero fedora, solo un hombre tranquilo entre la multitud. Pidió un plato de berza y costillas, comió en silencio y dejó una propina, una nota que decía, «Sigue brillando». Las semanas siguientes fueron un torbellino. El plato de almas de Mamá Jai se convirtió en una sensación. Destacada en noticias locales, blogs gastronómicos e incluso en una revista nacional. Janelle contrató a 2 chicos de la zona para que la ayudaran. Los capacitó ella misma y les pagó bien. Donó comidas a albergues, recordando al anciano del callejón. Nunca volvió a ver a Lionel, pero no le hizo falta. Su regalo había sido la chispa. Ella era el fuego. Un año después, Janelle se encontraba en su segundo camión de comida, un modelo nuevo y elegante financiado con sus ganancias. El Soul Bowl de Mama Jai se había convertido en un movimiento, un símbolo de resiliencia y corazón. Había abierto un fondo de becas para madres solteras que llevaba el nombre de su propia madre. Devon, que ahora tiene 13 años, hablaba de ir a la escuela de cocina algún día. Una noche, mientras cerraba el camión, una figura familiar apareció en el estacionamiento. Lionel, ya mayor, apoyado en un bastón. Sonrió. «Sabía que lo harías». Ella rió, limpiándose las manos en el delantal. «No fuiste tú. Fui yo». Él asintió con los ojos brillantes. «Exactamente». Se quedaron en silencio, con el horizonte de Atlanta brillando tras ellos. Sin sobres, sin coches, sin grandes gestos. Solo 2 personas que se habían visto en el momento más importante. Janelle condujo a casa esa noche, con la radio sonando Aretha Franklin en su corazón. Había alimentado a un hombre en silencio, y ahora alimentaba a miles con orgullo. El mundo la había visto, pero lo más importante, se había visto a sí misma.